Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad de participar de este meeting. Hoy les voy a hablar sobre el potencial uso de los ácidos grasos nitrados en la modulación de retinopatías proliferativas, utilizando un modelo de OIR. Mi nombre es Baglienti María Victoria, soy bioquímica y estoy realizando mi tesis doctoral bajo la dirección de la doctora María Cecilia Sánchez en el CIVISI, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Hoy les voy a contar un poco acerca de los avances que estamos teniendo hasta el momento. Para hacer una introducción muy breve, dentro de las patologías que afectan a la retina, nuestro laboratorio se encarga del estudio de las retinopatías que producen neovascularización y tenemos modelos celulares y animales que abarcan diferentes problemáticas y perspectivas de estas patologías, la retinopatía diabética proliferativa y la retinopatía del prematuro. Como ustedes saben, bajo distintos estímulos, en estas patologías hay un aumento de especies reactivas de oxígeno, del nitrógeno, hay un aumento de citoquinas proinflamatorias, lo que nos lleva a nosotros a pensar en los ácidos grasos nitrados como posible fuente terapéutica para estas patologías. Para introducirlos un poco, en situaciones, se ha demostrado que en otros órganos, en situaciones preinflamatorias, donde hay un aumento de especies reactivas de oxígeno y del nitrógeno, tanto como se produce nitración de proteínas, también se puede producir nitración de ácidos grasos, generando estos ácidos grasos nitrados que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Dentro de ellos se encuentra el ácido nitroleico, nitrolinoleico y nitroaraquidónico. Nuestros estudios van a ser principalmente utilizando el ácido nitroleico. Se ha demostrado su presencia en sangre y plasma de pacientes sanos, es decir, se producen biológicamente, fisiológicamente en los seres humanos. Esto es un poco más químico para explicarles un poco su mecanismo de acción. Al producirse una nitración en la doble ligadura, se genera una densidad de carga positiva en el carbono beta adyacente, lo que lo convierte en un potencial electrófilo. Es decir, tiene la capacidad de reaccionar con proteínas que tengan grupos tioles, es decir, cisteínas, en una modificación posttraduccional reversible que se llama nitroalquilación, lo que hace que la actividad biológica de esta proteína cambie. Al adaptarse a proteínas claves en el señalamiento celular es que producen su acción biológica. Está demostrado que se adapta a la subunidad P65 de NF kappa beta, a metaloproteínas A9, a KIP1, afectándola vía antioxidante KIP1 NRF2. Estas son algunas de las acciones biológicas ya descritas y demostradas. Son antiinflamatorios, modulan actividades enzimáticas y aumentan o activan la respuesta antioxidante, generando todo esto en una protección celular y evitando la muerte celular. Una de las vías que nosotros más estudiamos es la vía antioxidante KIP1-NRF2. En situaciones fisiológicas, NRF2 se encuentra unido a su proteína inhibitoria, KIP1, dentro de un complejo que lo lleva a una degradación proteosomal de esta proteína. Bajo situaciones de estrés oxidativo, donde hay un aumento de especies reactivas de oxígeno, se produce los ácidos grasos nitrados, los cuales se adaptan a los grupos tioles, a las cisteínas de KIP1, liberando NRF2, el cual trasloca al núcleo, se une en el DNA a los elementos de respuesta antioxidantes y activa la transcripción de genes antioxidantes como hemoxigenasa 1, NADPH, quinona oxidorreductasa 1 y 2, glutatióntransferasa, entre otros. Es decir, aumenta la expresión de enzimas antioxidantes, lo que permite una depresión de ese exceso de especies reactivas de oxígeno, lo que protege a la célula del daño por estrés oxidativo en el DNA, en proteínas y en lípidos, que lleva posteriormente a la muerte celular. Nuestra hipótesis de trabajo es que los ácidos grasos nitrados son capaces de modular la respuesta antioxidante y antiinflamatoria y generar protección de las células en las retinopatías neovasculares.
Para eso utilizamos un modelo de retinopatía inducida por oxígeno. Lo voy a comentar de forma muy breve, está ampliamente descrito. Los animales en el día postnatal 7 son introducidos en una cámara de hiperoxia que mantiene un nivel de oxígeno estable en un 75% durante 5 días. La vasculatura retinal todavía es inmadura y sensa ese exceso de oxígeno y se genera una vasoobliteración, es decir, los vasos dejan de crecer normalmente. Cuando salen al día P12, sensan el nivel de oxígeno ambiental como una hipoxia relativa y eso genera un pico de neovascularización al día P17, es decir, se genera un crecimiento aberrante de vasos con leakage vascular que no tienen la misma función que la vasculatura normal. Y al día P25 este modelo tiene una regresión a una vasculatura adulta normal. Esto simula lo que el bebé pasaría cuando entra a una incubadora y se genera la retinopatía del prematuro y también nos permite estudiar, simularía la parte proliferativa de la retinopatía diabética. Nosotros lo que vamos a realizar es, en el día P12, una inyección intraocular de vehículo o de ácidos grasos nitrados y un refuerzo con una inyección intraperitoneal el día P14. Nosotros nos vamos a focalizar en los resultados que les voy a mostrar ahora en el día P17, que es cuando se produce el pico de neovascularización. Como primera medida, nosotros quisimos demostrar que los ácidos grasos nitrados que le estábamos inyectando a los animales tenían una actividad biológica, para lo cual fuimos a ver si estos ácidos grasos activaban la vía de KIP1 en el F2 y había un aumento de enzimas antioxidantes. Para lo cual, ratones C57, wild type, al día P12, sin haber ingresado en la cámara, le inyectamos intraocularmente vehículo y ácidos grasos nitrados y lo sacrificamos a las 6 horas. Realizamos extracción de RNA de la retina completa y medimos por RT-PCR la NADPH quinonóxido reductasa 1 y la superóxido dismutasa 1. Y vemos que tanto con una inyección intraocular como con una inyección intraperitoneal hay un aumento de estas enzimas. Por lo cual pudimos demostrar que la inyección intraocular e intraperitoneal del ácido nitroleico induce la expresión de genes antioxidantes, es decir, está respondiendo a esos ácidos grasos nitrados. En el día P17 fuimos a ver si esta activación de las vías antioxidantes y este efecto antiinflamatorio tenía alguna repercusión en la vasculatura retinal. Realizamos al día P7, se sacrificaron los animales y realizamos un flat mount de retina completa, la cual teñimos con lectina, isolectina, y fuimos a ver un microscopio confocal en el cual pudimos ver la vasculatura de la retina. Acá se puede ver el área completa de la retina. Esto es una retina inyectada con vehículo y esto es una retina inyectada con ácido nitroleico. Ahí se remarca el área vascular, el cual también cuantificamos y lo expresamos como porcentaje de vasoobliteración y vemos cómo con los ácidos grasos nitrados reduce significativamente. Y el área neovascular, como podemos ver en el inyectado con vehículo, tiene grandes áreas neovasculares en el frente de las zonas hipóxicas o avasculares, y los nitrolípidos disminuyen significativamente el porcentaje de neovascularización. Como podemos acá ver con un zoom, esto es el borde de la zona avascular y se puede ver cómo se generan ovillos neovasculares. En cambio, en el borde de la zona avascular de las retinas inyectadas con nitrolípidos se puede ver una regeneración vascular mucho más ordenada de esas áreas avasculares. Entonces pudimos concluir que el ácido nitroleico incrementa la angiogénesis reparativa y disminuye la neovascularización patológica en un modelo de OIR. Entonces lo que nos preguntamos fue si esta acción la tenía debido a lo mejor a que podía disminuir la cantidad de VEGF de alguna manera. Entonces fuimos a cuantificar en el día P17
el VEGF por RT-PCR y vimos que los ácidos grasos nitrados no afectan el incremento de el VEGF. Entonces, bueno, no es que producen una menor neovascularización porque tener menor cantidad de VEGF, sino es otro el mecanismo de acción que están teniendo los ácidos grasos nitrados. Para lo cual fuimos a hacer un ensayo de formación de túbulos, que de manera muy breve les voy a explicar. En un well se agrega matrigel para generar, cuando uno siembra, células endoteliales y las estimula con VEGF, se genera la formación de túbulos tridimensionales que simularían la formación de un vaso sanguíneo. Acá tenemos el control, el vehículo con nitrolípidos y con suramina, que es un control negativo, un inhibidor de la angiogénesis. Y podemos ver cómo los nitrolípidos generan una disminución significativa en el número de polígonos, en el área de los mesh, de las uniones, y también aumenta muchísimo el porcentaje de inhibición. Es decir, que los nitrolípidos inhiben la formación de estructuras tubulares tridimensionales cuando las células endoteliales son estimuladas por VEGF. Eso nos lleva a pensar que quizás hay una interacción entre los ácidos grasos nitrados y el receptor de VEGF o con la molécula del VEGF. Todavía estamos indagando cuál es el mecanismo por el cual los nitrolípidos tienen ese efecto en el modelo de OIR. Después fuimos a evaluar si esta acción de los ácidos grasos nitrados podía generar una protección en el estrés glial que se produce este modelo, y podemos ver, acá tenemos retinas aire en el día P17, con vehículo y con nitrolípidos, y acá tenemos el modelo de OIR, el vehículo y los nitrolípidos, y podemos ver cómo el modelo de OIR genera un incremento de GFAP, es decir, genera un estrés glial que los nitrolípidos pueden revertir. Y el modelo también genera una disminución de GS que los nitrolípidos no estarían pudiendo revertir. Es decir, el ácido nitroleico previene el estrés glial producido por el modelo de OIR en el día P17 y no puede revertir la disminución de GS producida en el modelo. Las conclusiones que tenemos hasta el momento es que la inyección intraocular de ácidos grasos nitrados induce la expresión de genes antioxidantes en la retina. El ácido nitroleico en un modelo de OIR disminuye el área vascular y disminuye la neovascularización patológica. No previene el incremento de VEGF al día P17, y cuando hacemos un ensayo de formación de túbulos, se produce una disminución, es decir, son antiangiogénicos, y el ácido nitroleico previene el estrés glial producido por el modelo de OIR, pero no puede revertir la disminución de GS. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda